Asambleísta María Soledad Vela. Asambleísta Virgilio Hernández. Presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Yo también me quiero sumar ya a algunas de las importantes intervenciones que han existido en este pleno, por lo tanto no voy a insistir en algunas posiciones que buscan simplificar el tema de las reformas penales y reducir el tema de las reformas penales y sobre todo el tema de la seguridad, reduciéndolo únicamente a la reforma de la ley. Creo que esto efectivamente, aquí como se ha señalado, más que de populismo jurídico, porque ahora también hay importantes estudios respecto del populismo que deberíamos leerlos, creo que esto es parte de esta demagogia jurídica y sobre todo de esa ilusión que la ley puede resolver problemas tan álgidos de la realidad. Por eso creo yo que es importante que pensemos sobre todo que aumentar en este sentido o plantearle a la población que el aumento de penas disminuirá la situación de inseguridad es falso. Decir que el problema es únicamente de las leyes es una mentira, pero además mentirles a los ciudadanos en un tema tan álgido y que lo viven cotidianamente, que cambiando la ley se va a disminuir esta situación de incertidumbre, además se convierte en inmoral. Creo que esto es importante señalarlo y decirlo. Además, una cosa que no se dice es que las leyes rigen para el futuro, para lo venidero. Por lo tanto, no es que ahora vamos a poder reformar estas leyes y con esas leyes sancionar los delitos que se cometieron en el pasado. Esto también es importante decirle a la ciudadanía y a la población. Yo quiero insistir y sobre todo quisiera no argumentar más sobre los temas que aquí ya se han señalado. Yo respaldo, creo que el trabajo que ha realizado la comisión y que está firmada por 9 de los 12 asambleístas refleja precisamente este nivel importante de consenso que se puede tener en la asamblea. Yo quiero insistir en un tema o añadir algunos elementos de reflexión a un tema que creo que aquí se ha planteado y que ha sido insuficiente. Y básicamente me refiero a dos aspectos. El uno, a este tema que se ha planteado, sobre todo mediáticamente, de que los niños, niñas, jóvenes, los adolescentes sean sancionados con las mismas penas que están vigentes en nuestra legislación para los adultos, porque efectivamente se dice, esa es una manera de impedir que algunos delitos, a los que ahora incluso les llaman atroces, puedan ser cometidos por niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Creo que es importante establecer algunos elementos. Primero, señalar y decir que en el Ecuador hay como 1.200.000 jóvenes de entre 14 y 17 años, y apenas hay 606 jóvenes que han cometido infracciones. Es decir, esto es el 0.05% del total de esta población. Por lo tanto, es inadecuado colocar a toda la juventud en posición de sospecha. Primera cosa. Segundo, creo que es importante señalar que no estamos hablando, como se decía en la intervención anterior, de la impunidad, sino estamos hablando de un derecho penal especializado, especial. No se trata de un derecho penal menos severo o un poquito más suave para los jóvenes y adolescentes, sino de un derecho penal especializado. Porque, y creo que aquí hay un tema fundamental en el que quisiera insistir básicamente, se ha señalado aquí que si comete un delito debe ser sancionado con las mismas penas de un adulto. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Y sobre este tema yo quisiera que reflexionemos. Que el Estado, como Estado, está renunciando a su posibilidad está renunciando a la responsabilidad para rehabilitar, está renunciando a que es una persona que está en desarrollo y que por lo tanto tiene el derecho y de parte del Estado la obligación de poder ser rehabilitado. Creo que ese es el tema fundamental, creo que ese es el tema central y no podemos olvidarnos que la Constitución del Ecuador
no solo desde el 2008, sino desde 1998, plantea el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental y esto además está en concordancia con lo que señala la Convención de Defensa de los Derechos de los Niños, así se llama la Convención. Por lo tanto, creo que en este aspecto no podemos volver a esa concepción que cree en el castigo, que privilegia el afán de venganza antes que de solución. El papel del Estado no es el de la venganza, el papel del Estado es el de la realización de la justicia como una forma de reparar. Esto es un elemento que debemos reflexionar. Y sobre este mismo aspecto, quisiera argumentar sobre un tema que aquí se señaló en la mañana, y es este símil que se hace fácil, de que si se disminuye y la Constitución permitió el voto facultativo de los jóvenes, y por lo tanto se dice, si los jóvenes pueden votar entre los 16 y los 18 años, ¿por qué no pueden ser también imputables? Yo creo que este es un tema que merece discusión, porque se lo dice fácil, sin embargo merece un análisis. ¿Cuál es un tema? El tema fundamental de la democracia, no de ahora, sino de los últimos 200 años, ha sido ampliar la comunidad política. Y esa ampliación de la comunidad política ha implicado luchas sociales, luchas de obreros, luchas de mujeres, luchas de distintos sectores para incluirse en la comunidad política, que es un rasgo importante de este proceso de democratización, que esa inclusión en la comunidad política no depende de los recursos, no depende de la riqueza, no depende del conocimiento, no depende de la conciencia, no depende de ninguno de esos factores. La democratización tiene que ver con una ampliación de la voluntad de la democracia por incluir cada vez a un mayor número de gente en la decisión de los asuntos colectivos. Este es un tema medular. Por lo tanto, cuando en la Constituyente y en la Constitución se incorpora la posibilidad de los jóvenes, de que los jóvenes tengan derecho al voto facultativo entre los 16 y los 18 años, significa que no es que se está señalando que esos jóvenes tienen la certeza para saber por quién votar o no, sino que su nivel de conocimiento informado, es más o menos como el que podemos tener el resto de la sociedad. ¿Y qué significa eso? Que al mismo tiempo esa posibilidad de votar tiene que ver con esa posibilidad de aprendizaje político que en conjunto hacemos la sociedad. Por eso es la democracia como es. Por eso efectivamente está sujeta a que elijamos a quien el pueblo considera que es el más apto para gobernar. No se basa en certezas. Por ejemplo, entonces, ese argumento que dice, si pueden votar, por lo tanto tienen que ser imputables, es absolutamente equivocado porque está confundiendo. El proceso de participación política es un proceso de aprendizaje, es un proceso de inclusión. En cambio, cuando se está tratando de imputar o de bajar la edad penal para jóvenes y adolescentes, lo que se está haciendo es castigando. El imputar significa atribuírsele algo, ponérsele algo en su cuenta. Por lo tanto, con esto lo que se verifica es esa capacidad, sobre todo sancionadora, renunciando a esa potestad rehabilitadora, que en este caso debe ser fundamental. Entonces no tiene sentido ese argumento, que se repite fácil, pero que no se sostiene, porque estamos hablando de dos aspectos absolutamente diferentes de la vivencia democrática. Le queda un minuto, señor. Con esto concluyo, presidente. Creo que es fundamental entonces decir que es básico aquí y la reforma de la comisión de ninguna forma establece un derecho o establece condiciones de impunidad para los jóvenes infractores, sino tratar como lo que es, como un derecho penal especializado. Eso es lo fundamental. Yo me quiero sumar finalmente a los planteamientos que aquí se han señalado, que esta tiene que ser una política de Estado, que implique la actuación conjunta de los distintos poderes, que implique la actuación conjunta de los poderes del Poder Nacional con los gobiernos autónomos descentralizados, que implique también la posibilidad de que distingamos adecuadamente qué se puede hacer a través de la seguridad ciudadana, qué se puede hacer para enfrentar el crimen transnacional organizado, qué se puede hacer para
desarticular las mafias poderosas que también son un factor de inseguridad. Creo que esos elementos nos obligan a que construyamos una política sin demagogias, sino una política de Estado, pensando siempre en el interés de la sociedad. Gracias.